Esperemos que inicie la grabación. Listo. Y vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, antes que nada les recuerdo el tema, pues igual debemos entregar la actividad del tema la semana pasada. No pudimos, digamos, dar como tal la clase porque todos conocemos la situación del evento que ocurrió en la universidad y pues necesitábamos asistencia de todos los docentes para esa actividad. Pero bueno, ahí tenemos la actividad y quizás si de pronto en algún momento dentro del semestre podemos completar, hablar un poquito más del tema, que era un tema bastante interesante, pues lo retomaremos. Si no, pues igual nos queda ahí para profundizar. Entonces, para comenzar con el tema del día de hoy, ustedes saben que yo siempre comienzo sin decirle cuál es el tema, sino a partir de un análisis de una fotografía. Entonces, creo que con la fotografía de hoy inmediatamente entenderemos cuál es el tema del día de hoy. De todas maneras, aquí se las muestro y lo tenemos por acá. ¿Quién es este personaje? O bueno, ¿a quién interpreta este personaje? O más bien, ¿qué novela es esta? Es la novela de Caracol, El Patrón del Mal, creo que se llama. Correcto. ¿Y a quién interpretaba este personaje? Pablo Escobar, ¿Y el quién fue narcotraficante. Pablo Escobar? Narcotraficante. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el tema del día de hoy? Narcotráfico. Perfecto. El narcotráfico y la cultura del narcotráfico alrededor del pueblo colombiano. Un tema que ha venido de los principales temas dentro de la corrupción, dentro de la violencia, dentro de los grupos armados de nuestro país. Entonces, como ya lo dijeron algunos de sus compañeros, por aquí María Alejandra nos compartió en el chat, Pablo Escobar. Pablo Escobar fue quizá el narcotraficante, creo que no solo en Colombia, sino a nivel mundial, de los principales narcotraficantes del mundo. Muchos de ustedes no habían nacido, yo estaba muy pequeño en el momento que Pablo Escobar fue asesinado. Muchos de ustedes creo que no alcanzaron ni a vivir esa época, pues yo tampoco la viví como tal, pero tengo algunos recuerdos de, por ejemplo, esas recompensas que ofrecían por las cabezas de los policías por allá por los años 1990. Y fue una situación bastante difícil en nuestro país. Entonces, el día de hoy, pues ya hicimos nuestra introducción, hablaremos de los conceptos del narcotráfico en Colombia, hablaremos de algo que es interesante y es la narcocultura, cómo todo ese tema del narcotráfico ha intervenido en temas culturales, sociales, políticos, económicos de nuestro país, nuestras conclusiones finales y las pautas del ejercicio correspondiente a esta sesión. Entonces, para entender eso, simplemente definamos de manera rápida qué es el narcotráfico. Y el narcotráfico simplemente se resume, el concepto como tal, dentro de esta frase azul que tenemos en la parte de abajo. Producción y distribución ilegal de drogas ilegales. Siempre es ese tema. La producción, la distribución de metanfetamina, cocaína, lo que llaman por ahí perico y todo este tipo de drogas sintéticas estimulantes de manera producción, de manera ilegal y distribución igualmente de manera ilegal. La narcopolítica, sí, hablaremos un poquito de narcopolítica en nuestro país, un tema que está de moda. Entonces, remontémonos a la historia del narcotráfico. El narcotráfico pues surge o toma apogeo alrededor de los años 80 en Colombia. Sin embargo, se habló de drogas como la marihuana desde los años 1920, pero en ese momento pues obviamente no se hablaba de drogas sintéticas ni de narcotráfico ni nada de estos conceptos, sino simplemente la marihuana como sistema medicinal, sistema ancestral de los indígenas y todas estas tradiciones indígenas pues para el tema de salud. Luego
pasa mucho tiempo sin ningún tipo de inconvenientes o ningún tipo de concepto de narcotráfico en Colombia y surge por ahí en los años 1960 la cocaína o surge, digamos, la distribución de la cocaína, especialmente dentro de Bogotá y las principales ciudades del país. En ese momento se hacían pequeños negocios y luego en los años 1970 eh, surge lo que llaman el cultivo, el tráfico y el consumo de la marihuana. Es cuando surge, cuando comienza a ser realmente una realidad preocupante en nuestro país. Esta economía ilegal crece de manera paralela a la economía legal, crece con gran fuerza y comienzan a nacer los populares carteles del país. El primero que nace de ellos es el cartel que lideraba Pablo Escobar y es el popular o quizás el más grande cartel de Colombia, el cartel de Medellín. Luego en los años 1980 pues ya se toman ciertas medidas desde el gobierno para intentar frenar esto, pero estas medidas son completamente irrelevantes, no cumplen ningún tipo de función. Entonces empieza la expansión de estos carteles y comienzan a surgir entonces el cartel del Valle, el cartel del norte del Valle, el cartel de Cali, incluso en la costa tuvimos un cartel llamado el cartel de la costa. Entonces, en resumen, pues esa es la historia del narcotráfico. Surge con el crecimiento de los pequeños carteles de la droga. Entonces, entra en juego lo que es el conflicto armado. ¿Por qué? Porque el conflicto armado o los grandes narcotraficantes tuvieron que financiar sus actividades ilegales a partir de el narcotráfico y otras actividades ilegales. Otras actividades como qué, como el hurto, el secuestro, la extorsión. Entonces, cuando comienzan a fortalecerse los principales grupos armados al margen de la ley. Todos conocemos quizás esos grupos. Y aquí en esta década de los 80-90 es cuando toman un poco más de fortaleza. Sin embargo, esto es muy interesante. Y veamos, bueno, antes de leer esto, pues para que de pronto no sea o no esté completamente el tema magistral, sino un poco de participación de parte de ustedes, ¿qué relación creen que ustedes que existe entre el narcotráfico y la violencia? ¿Cómo afecta la violencia al narcotráfico o cómo afecta el narcotráfico a la violencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la relación entre narcotráfico y violencia? Profe, o sea, la relación es, o sea, o sea, la relación que existe, no sabría cómo explicarla en cierto sentido, pero a veces, por ejemplo, o sea, está muy ligado, hay o sea, muchos temas, o sea, es ligado demasiado el tema de la violencia y el narcotráfico. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de subir a las montañas del Coco. eh, las montañas del Coco quedan aquí en Zipacoa. Zipacoa, Zipacoa fue una ruta del narcotráfico en el departamento de Bolívar, una de las rutas de parte del narcotráfico del departamento de Bolívar. Obviamente Zipacoa es un asentamiento de desplazados y demás. Entonces, eh, la violencia está muy ligada al narcotráfico porque es que obviamente, disculpa aquí, pasó un señor ahí. Está muy ligado, ya que, ¿cómo es que se llama? Que la lucha por los territorios, la lucha por las rutas, la lucha por acentuarse en los territorios, comandar en los territorios, como le decía, las rutas, esas rutas que yo les mencionaba, por ejemplo, allá en las montañas del Coco hay una ruta, en los montes de María también hay otra ruta. Entonces, la lucha por mantener esas rutas de narcotráfico, son las que han generado la violencia en Colombia, por también vincularse a la política. O sea, eso está demasiado ligado por el tema de defender las rutas.
y otra serie de situaciones, por ejemplo, comandar en las zonas donde haya mejor accesibilidad para poder traficar la droga y demás. Entonces, creo que es como que va ligado a eso. Ok, entonces, bueno, aquí hay una clara y eso era lo que quería llegar a la conclusión. Hay una clara percepción desde nuestro país y creo que todos estaremos de acuerdo con eso, de que la violencia va directamente ligada al narcotráfico. Pero según los grandes estudios y los grandes ejemplos, y por eso traje a colación esta presentación, dice que el narcotráfico no implica violencia. Y ponen o encontré un par de ejemplos y son los grandes narcotraficantes norteamericanos y cubanos, donde el narcotráfico no incluía violencia en los negocios que ellos hacían. Pero en nuestras sociedades, y ponemos el ejemplo de Colombia y México, donde el narcotráfico está bastante arraigado, la cultura o la percepción de violencia en la sociedad está tan arraigada que nosotros vemos que es normal que el narcotráfico incluya violencia. Pues en realidad solamente esta situación se ve en los países donde la violencia es parte de la vida cotidiana. Igual esa es nuestra percepción, lo que dice Adrián creo que es la opinión de todos o de la mayoría, de pensar que en la lucha por el control de territorios, en la lucha por el microtráfico, en la lucha por el control de rutas del narcotráfico, de la distribución, de la financiación de estas actividades, pues hay que incluir violencia para poder sacar ese tema adelante. Gillian, adelante tu pregunta. No incluye violencia en el sentido de que como nosotros, pues por lo menos, hablando el ejemplo de Colombia y México, donde nuestras sociedades son, digamos, violentas por naturaleza, para nosotros es normal o pensar que ir a un estadio implica violencia, ir a un estadio implica guerra entre barras bravas, pues eso en otros países no es del todo cierto. En otros países donde la violencia no es parte de la cultura, como si lo es en México o en Colombia, pensamos que la violencia es parte del narcotráfico. En otros lugares, como el ejemplo que encontrábamos, Norteamérica y especialmente los narcotraficantes en el sur de la Florida, la violencia existía el narcotráfico, es decir, había transporte ilegal y producción ilegal de este tipo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, esta situación del narcotráfico no incluía violencia, es decir, ellos no secuestraban o no mataban, no extorsionaban para poder financiar su negocio del narcotráfico. Eso lo vemos nosotros normal por la cultura de la violencia en la que nosotros actualmente vivimos. A eso se refiere a que no incluye violencia el narcotráfico en sí. Es decir, el narcotráfico no es sinónimo de violencia. Es sinónimo de violencia en nuestros países naturalmente violentos, por así decirlo, o para concluir la frase. Entonces, un poquito, digamos, reforzando la historia del narcotráfico, empezamos a ver o detallemos un poquito acerca de de los cuatro principales carteles en Colombia. Pues surge el cartel de Medellín alrededor de los años 1970. Este fue el principal, se dice que controlaba el 95% del tráfico de la cocaína en el país. Fue liderado por el narcotraficante más grande de nuestro país y a nivel mundial quizá, como el conocido como el Capo o Pablo Escobar, con unos, digamos, subtenientes a cargo. Por ahí tenemos a Popeye y a otros cientos de personajes dentro de estos carteles o dentro de este cartel. Más adelante comienza a surgir entonces el cartel de Cali o toma fuerza el cartel de Cali. Estos, como su nombre lo indica, pues tuvieron eh, su base de operaciones en la ciudad de Cali y fueron encabezados por los hermanos Rodríguez Orejuela.
Miguel y Gilberto. El cartel del Norte del Valle, pues también otro de los carteles más arraigados en el país. Este tuvo su mayor crecimiento luego de que perdieran fuerza el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Es cuando toma mucho más fuerza en las finales de la década de los 90 o mediados de los 90. Dentro o en los alrededores de la ciudad de Cali, pues también controlaban diferentes rutas del narcotráfico y fueron liderados por hasta hace poco, digamos, estos estaban por aquí vigentes dentro de la política o el ámbito nacional, alias Jabón y alias Chupeta. Hasta hace un par de años escuchábamos todavía sus nombres dentro de este mundo. Tenemos entonces, bueno, por último, dentro de estos principales carteles, el cartel de la costa, que quizás fue de los menos conocidos, pero igual tenía el máximo control de las rutas del narcotráfico dentro de nuestra región Caribe, y no solo en la región Caribe, sino con los países limitantes a esta región, liderada por alias Caracol. En este caso, pues, no fue lo que más tomó fuerza en el desarrollo del narcotráfico en el país, pero igual vale la pena mencionar. Entonces el narcotráfico obviamente se causó o tuvo un desencadenamiento a partir de ciertas situaciones, especialmente las situaciones sociales. ¿Por qué? Porque existía una gran desigualdad, todavía existe, pero mucha gente, muchas personas encontraron en el narcotráfico una salida a los problemas económicos que se presentaban en ese momento en el país. Muchas personas encontraron en irse hacia los grupos armados que eran financiados por estas actividades ilícitas una salida económica. Había pocas oportunidades de empleo, pocas oportunidades de estudio, pocas oportunidades de salud. Todas estas situaciones conllevaron a que el narcotráfico se arraigara cada día más en el país. Pues obviamente también existía una corrupción política. Muchas de las campañas políticas eran financiadas por diferentes narcotraficantes, pues para que no les metieran mano en sus negocios. Muchos políticos también están directamente relacionados con el narcotráfico, y ya hablaremos un poquito más a fondo acerca de ese elemento, la narcocultura. Hay que también pensar que no fueron más de 4 o 5 personas las que realmente arraigaron o llevaron en Colombia, o los que iniciaron en Colombia el narcotráfico. Ya, pero por lo que mencionábamos anteriormente, las causas sociales, ese problema se fue expandiendo. Podemos hablar de personas o de narcotraficantes importantes como Pablo Escobar, los hermanos Rodrigo Orejuela, el mexicano, Gacha, y pues todos estos personajes que fueron los pocos que iniciaron este tema de narcotráfico en el país, pero las situaciones sociales nos llevaron más allá, o nos llevaron a convertir el narcotráfico en un problema de fondo dentro de nuestra sociedad colombiana. Entonces, así como hay unas causas, también hay unas consecuencias. Es decir, ¿por qué o qué genera este narcotráfico? Entonces, nuevamente les paso a ustedes la pregunta: ¿y cuál creen ustedes que son las principales consecuencias del narcotráfico en nuestro país? ¿Qué genera el narcotráfico en nuestro país? A ver. Aparte de violencia, pues, ¿qué otros temas podemos decir que se generan con el narcotráfico en el país? Bueno, hoy están un poco quietos. Profesor, el narcotráfico también puede generar desplazamiento de poblaciones. Desplazamiento de personas, así es. Mucha gente, cuando vive en las rutas del narcotráfico, pues
toca retirarse de ese tipo de lugares. ¿Por qué? Porque están expuestos a la lucha de territorio. Claro que sí, no lo había contemplado en la presentación, pero sí es parte de esos grandes problemas. Otras situaciones que podemos generar, bueno, vamos a ver las que tenemos preparadas y hay una que quizá no la tengamos de todo clara, ya veremos cómo es la situación. Pero empecemos hablando de la primera y estamos hablando de nuestro contexto local. Desigualdad, desplazamiento. Bueno, eso dice Gillian, desigualdad y desplazamiento. Así como lo decía Mallory, el tema bueno, creo que fue Mallory, no vi bien quién fue la persona que abrió el micrófono, pero en todo caso también hablamos del desplazamiento, listo. Desigualdad, obviamente, en este caso se aumenta una brecha entre los narcotraficantes, tienen con qué financiar diferentes tipos de elementos y hay algo pues que da mucho más dinero. Pero aquí nos dice Saed algo bastante interesante. Bueno, Saed y Mallory concuerdan en algo. Genera dinero. Saed dice genera trabajo, listo. El dinero y el trabajo, pues en este caso podemos hacer la misma comparación. Y dice Saed, no sé si sea bien visto, supongo que a eso se refiere, pero genera trabajo. Pues sí, genera trabajo. Incluso muchos grupos indígenas subsisten a partir de la producción de marihuana, coca y todo este tipo de situaciones y los narcotraficantes van, se la compran y son los encargados de distribuirla. Y lo mismo dice María Alejandra, por esta razón las personas buscan quizás tener un dinero mal ganado. Sí, el narcotráfico es un negocio bastante lucrativo, sin embargo, como lo dices tú misma, es un dinero mal habido que está manchado de sangre. Entonces, una de las consecuencias del narcotráfico podría ser el trabajo que genera, pero ¿qué tipo de trabajo? Y especialmente el dinero, y en este caso, el dinero manchado de sangre. Entonces, son consecuencias eh, bastante nefastas para los intereses del país en cuanto a lo que trae consigo ese dinero. Sí, es un dinero que se mueve, es un dinero que genera empleo, pero ¿qué costo o qué precio tuvimos que pagar para obtener ese dinero mal habido? Ahí es donde está la pregunta importante dentro de lo que comenta tanto Saed como María Alejandra. Entonces, listo, pues tenemos esas consecuencias que ustedes mostraron, yo les tengo otras, y obviamente la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Eso lo hemos venido repitiendo a lo largo de nuestra sesión. Y hay situaciones pues más específicas dentro de este tema, que son, por ejemplo, el control del microtráfico, los atracos, los hurtos y los asesinatos. ¿Por qué atracos, hurtos y asesinatos? Porque los adictos a este tipo de sustancias hacen lo que sea por obtener dinero para comprar esas sustancias. Los dineros mal habidos del narcotráfico incrementan la violencia e inseguridad en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque siempre se presentan dentro de ese tema del narcotráfico los llamados ajustes de cuentas, el yo controlo este territorio, tú no puedes ingresar a este territorio y a partir de ahí se genera una violencia que no solo afecta a los mismos actores principales de esta actividad, sino también a las comunidades que lo rodean. Cuando hablábamos también del desplazamiento, hasta hace un par de años, este pueblo que queda por el Carmen de Bolívar, el Salado, prácticamente era un pueblo fantasma. Hoy es que se está retomando, hace un pocos años que se está retomando la vida en ese lugar y quizá algunos recuerden o han escuchado de la masacre del Salado. Y no hay claridad realmente en qué ocurrió en ese lugar. Pues muchos dicen que hasta un gran expresidente estuvo involucrado en ese asunto. Muchos hablan de rutas del narcotráfico, muchos hablan de control del territorio, por la diversidad natural que ofrecía. Muchos hablan que simplemente fue
una amenaza como muestra de poder de uno de los grupos armados. Se habla de que incluso los grupos militares estuvieron detrás de eso porque se dice que dejaron que esta gente durara 3 y 4 días en el pueblo sin hacer nada y entraron a defender supuestamente el pueblo, pues cuando ya estas personas que hicieron los desastres en el pueblo se habían retirado. Entonces hay muchas preguntas alrededor de esta situación. Lo importante es, o no lo importante, sino lo que resaltar en esta situación es que hay algo y puede ser el narcotráfico detrás de esta masacre ocurrida y eso generó un desplazamiento del lugar. Toda la gente huyó de ese lugar y hasta hace poco es que se ha podido retomar la vida en este pequeño pueblo. Otra de las consecuencias, pues el financiamiento de los grupos armados. Los grupos armados al margen de la ley necesitan armas, necesitan todos los implementos que la guerra exige. Necesitan camas, necesitan... Entonces se me había ido la conexión, ya estamos nuevamente. Entonces les decía, estos grupos al margen de la ley necesitan o tienen una gran cantidad de gastos operativos. Necesitan equipos de comunicaciones, medicinas, alimentos, camas, todo este tipo de elementos y pues esto no solo lo obtienen a través de situaciones o de ilícitos como extorsión, secuestro y este tipo de elementos, sino también a través del narcotráfico. Entonces el narcotráfico genera un financiamiento y un mayor poder para estos grupos al margen de la ley. Tenemos las adicciones, entre más narcotráfico, más microtráfico, y entre más microtráfico, más gente y más grupos sociales expuestos a estas sustancias alucinógenas, y entre más personas expuestas a esta, más probabilidad hay de que entren al mundo del consumo de sustancias alucinógenas, lo que tarde o temprano conlleva a una adicción. Y esta es quizá la que nosotros desde las salas de nuestros hogares no conocíamos, pero el narcotráfico genera daños en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la producción, por ejemplo, de cocaína implica la devastación y la deforestación de suelos y todo lo que eso conlleva, es decir, la muerte de todas las especies naturales, animales y vida silvestre y plantas que rodean estos campamentos, aparte de la gran cantidad de agua que es necesaria para el proceso de producción de este tipo de sustancias. Pues todo esto genera un daño medioambiental que es poco conocido dentro del mundo del narcotráfico, pero es igualmente importante. Bueno, acá pues un análisis de algunas de las cifras del microtráfico, también llamado el narcomenudeo dentro del país. Pues igual yo les comparto la presentación y pueden observarlo con un poco más de detalle, pero básicamente esas son las cifras principales que genera el microtráfico o el narcomenudeo dentro de nuestro país. Ahora sí, empecemos a hablar del concepto quizá más atractivo, más interesante desde lo que conlleva el narcotráfico. Y es lo que llamamos la narcocultura. Cómo todo ese concepto del narcotráfico está tan arraigado en nuestro país que se ha convertido parte de nuestras costumbres culturales, sociales, económicas, políticas. Comenzamos con entender que el narcotráfico no se limita exclusivamente a los narcotraficantes y a los consumidores, sino también a todos los personajes que están alrededor de este tipo de situaciones.
o más bien muchos personajes que nosotros creíamos que no deberían estar, pues están en ese lugar. Y aquí les pongo, pues, esta imagen. ¿Alguien recuerda a qué hace referencia esta imagen? ¿Alguien reconoce a los personajes que están en esta imagen? ¿Alguien vivió de pronto ese momento? ¿Alguien recuerda en qué momento histórico ocurrió este evento que estamos viendo aquí? Bueno, Yo no, profe. ok, entonces les cambio la pregunta. ¿Alguien conoce o ha escuchado el nombre de Andrés Escobar? Sí, profe. Será el Listo, ¿quién? jugador Perfecto. ¿Por qué se hizo famoso Andrés Escobar, Daniel? Tú que de pronto puedes conocer un poquito más del fútbol. por hacerse un autogol en un Mundial de Colombia. Y eso ocasionó que varios narcotraficantes, no sé, simplemente lo mandaran a matar por eso, por ese acto que hizo. O sea, Perfecto, porque ese autogol eliminó a Colombia de un mundial y le pasó eso. perfecto. Ese es el momento. Fue en el Mundial de Estados Unidos 94. No recuerdo exactamente, pero sé que era el tercer partido de la fase de grupos. Colombia necesitaba ganar el partido para avanzar de ronda y con un autogol de Andrés Escobar, pues perdimos el partido y quedamos eliminados Hasta ahí, pues listo, una situación normal del fútbol. Algunos ganan, otros pierden y eso es normal dentro del mundo del fútbol. Sin embargo, el tema es que detrás ahí es donde hay un poquito más, empieza un poquito más a desarrollarse el tema. Y lo comenta por aquí Sael. Según lo que se dice es que los narcotraficantes habían apostado mucho dinero. Pues así es. Colombia en ese momento era de los favoritos para ganar el Mundial. Veníamos de una eliminatoria. Ese fue el popular 5-0. El 5-0 fue en el 93. Colombia venía de ganarle en ese momento la campeona del mundo, que casi la deja por fuera. Colombia se convirtió en uno de los favoritos para ganar el Mundial, con esa época dorada de Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, el Tren Valencia y esta cantidad de figuras. Y partíamos como favoritos para llegar al Mundial. Entonces las casas de apuestas se movían en favor de Colombia y había mucho dinero de por medio y mucho de ese dinero de por medio era proveniente de los narcotraficantes. Ese gol de Andrés Escobar no se elimina y hace que mucha gente pierda dinero y esos narcotraficantes pierden dinero. Pues y ante la situación, pues ocurre lo que nunca debió haber ocurrido. Andrés Escobar es asesinado en un bar de Medellín simplemente por el hecho de la pérdida de dinero que generó su autogol en ese momento. Pues esta es la versión más verídica se cree del por qué sucedió esto. Entonces, como vemos que el narcotráfico es parte del mundo, como por ejemplo del mundo del fútbol, ¿ya? Entonces decimos que desde famosos jugadores, políticos, equipos de fútbol, del rentado nacional y muchos personajes de la farándula pública han sido salpicados por escándalos de narcotráfico. Y no solo en nuestro país, sino también en el exterior. Entonces comenzamos a hablar de ciertos conceptos de la cultura del narcotráfico en nuestro país y surge algo que se llama la bonanza marimbera. Y la bonanza marimbera se refiere bueno, la marimba es como el nombre del pueblo para llamar a este tipo de drogas, creo que especialmente a la cocaína, la marimba. Entonces surge lo que se llama la bonanza marimbera y es toda esa vida de lujo que se da un narcotraficante. Y muchos simplemente quieren imitar esa vida de narcotráfico por todo eso que el narcotraficante representa en cuanto a los lujos, la calidad de vida,
bueno, no tanto la calidad de vida, porque de nada sirve tener gran cantidad de dinero si tienes que estar escondido huyendo de ese lugar. Entonces surgen las grandes fincas, las grandes mansiones de estos narcotraficantes, los lujos, las riquezas. Recordemos, por ahí hasta hace poco se hablaba de los hipopótamos de Pablo Escobar. Creo que nadie en su sano juicio tendría un hipopótamo como mascota en una finca, pues estos narcotraficantes tenían con qué darse esos lujos. Entonces, a raíz de los años 70 y 80, cuando el narcotráfico empieza su apogeo en el país, empiezan a moverse gran cantidad de dólares, estos narcotraficantes toman un estilo de vida diferente que es conocido en el mundo como la bonanza marimbera. Y quizá un concepto que pocos conocíamos, se nos hace poco familiar, pero es donde parte la llamada narcocultura en nuestro país. Se incluye el narcotráfico dentro de la vida musical. ¿Por qué? Porque muchos de los cantantes, especialmente cantantes vallenatos, eran contratados por narcotraficantes después de que decían entre ellos, coronaron la vuelta, es decir, lograron llevar un gran cargamento o exportar un gran cargamento de cocaína o de cualquier tipo de droga alucinógena. Eso lo llamaban como coronar la vuelta, y al momento de coronar esa vuelta, pues celebraban por semanas, y diferentes grupos vallenatos eran contratados por estos narcotraficantes para celebrar ese momento. Aparte de eso, pues con los dineros que obtenían simplemente pagaban a estos cantantes, como les digo, especialmente cantantes vallenatos, para que dentro de su música incluyeran saludos. Entonces un saludo a no sé quién, y ese saludo costaba una cantidad de dinero que era pagado por el narcotráfico. Pero ese saludo era un gran símbolo de estatus para el narcotraficante. Entonces ahí empezamos a ver cómo la música también se ve influenciada por el dinero del narcotráfico. Tenemos el tema del lenguaje. Hasta hace muy poco, nosotros conocemos, bueno, el término coronar la vuelta, ya sabemos a qué hace referencia. El término de traqueto o traquetear son términos coloquiales dentro del mundo del narcotráfico. Hoy por hoy, nosotros decimos camellar como trabajo, pero el camellar se refería al argot popular del narcotráfico, transportar la marihuana. Los términos de dar piso, pelar, poner a chupar gladiolo, mandar a dormir al parque de los acostados, eso todo se refería a matar a una persona. Los conceptos de vacunas, que es lo que tenían que pagarle a los narcotraficantes para que los dejaran, no los extorsionaran ni nada por el estilo, o los protegieran de otros grupos armados, pues también es conocido como la vacuna. La mula se refiere a la persona que transporta la marihuana. Entonces son todos términos coloquiales que surgen a partir del lenguaje narcotraficante. Entonces, por ejemplo, nosotros escuchamos hablar de la merca, hace referencia, bueno, los cosos y un montón de términos. La palabra tombo, hoy por hoy nosotros decimos, los cosos son las panelas, listo, pues otro de los términos pues bastante o poco conocidos dentro de este mundo. Cuando hablamos del tombo, nosotros hoy por hoy le decimos a los policías los tombos, y no sabemos que el término se refiere o viene acuñado desde el tema de los sicarios en Medellín para referirse a los policías. Y más que todo para evadir los controles de la autoridad. Entonces en ese momento decían los tombos para que nadie supiera que estaban hablando de los policías. Entonces por eso surgen los términos cifrados, es decir, un lenguaje que en ese momento solamente entendían los narcotraficantes. La palabra boletear, hoy por hoy, nosotros creemos que boletear es como hacerle pasar vergüenza a otra persona, y el término boletear se acuña o viene directamente también de las palabras de los narcotraficantes, y significaba era amenazar, es decir, estás boleteado, o sea, estás amenazado y abre el ojo. Eso es lo que quiere decir la palabra boletear. Ciertos insultos que son hoy por hoy
comunes dentro de nuestras frases diarias, especialmente al interior del país, como sapo o gonorrea, pues son palabras que se popularizaron a partir de el narcotráfico de los años 80 y 90 en nuestro país. Entonces, de ese modo, el narcotráfico se influencia directamente el lenguaje popular que usamos hoy en día. Tenemos por acá cómo el narcotráfico ha influenciado la belleza superficial de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer era como un trofeo para los narcotraficantes. Entonces, con ese dinero mal habido del narcotráfico, pagaban grandes cirugías a las mujeres y un narcotraficante debía tener una de este tipo de mujeres a su lado, como símbolo de poder, estatus. Entonces, muchas de las niñas que crecieron en ese momento querían verse de este modo, pues simplemente por el estatus que generara verse con este tipo de belleza. Entonces vemos por aquí, bueno, esta es una foto de una de las narcotraficantes mexicanas, que también son grandes influenciadoras de este concepto de la belleza superficial de la mujer. Entonces, cómo el narcotráfico también está influyendo en arqueotipos o prototipos de belleza, especialmente belleza femenina. El deporte, pues muchos sabrán, pues esto no es, pues, listo, lo digo como información, como referencia bibliográfica, pues muchos artículos dicen que el árbitro de aquella final, pues para los que no conocen mucho de fútbol, hacia el año 1989 Nacional se convertía en el primer equipo colombiano en levantar una Copa Libertadores de América, quizá el título, o quizá no, el título más importante a nivel de clubes de nuestro continente. Pues ese lujo se lo dio Atlético Nacional y hay fotos, no se sabe si son fotos reales o montajes, donde aparece Pablo Escobar levantando esa copa. Entonces se dice que hay una historia del árbitro de aquella final que antes o una vez estando en el hotel para pitar el último partido, se le acerca a una persona y dicen que es Popeye con un maletín y le dice, usted sabe quién tiene que ganar hoy, y le entrega el maletín. ¿Qué pasó? Pues ahí no hay información verídica si el árbitro realmente aceptó el dinero, si fue una amenaza, pues no se sabe. Lo que sí hay bastantes dudas o certezas, por así decirlo, es la influencia de Pablo Escobar, Popeye y el narcotráfico en general en esos títulos alcanzados por estos clubes colombianos, específicamente por los de Atlético Nacional. Entonces, no solo en el fútbol, sino también en el ciclismo. El ciclismo es un deporte en Colombia bastante importante, pues para esa época, y también había inversión narcotraficante en los ciclistas de ese momento. Entonces surgen los conceptos de la relación entre Pablo Escobar y Atlético Nacional, los Rodríguez Orejuela y Millonarios, y el mexicano Gacha, alias el mexicano con Millonarios. Entonces se dice que estos clubes, o se conocen como los narcograndes del fútbol colombiano, los equipos con más títulos, y muchos se atreven a asegurar que todos estos títulos están marcados o están marcados por dinero del narcotráfico. Si es cierto, pues no se sabe. En todo caso, hay una cierta tendencia popular a decir pues que esto está pasando dentro del rentado nacional colombiano. Tenemos otro concepto que son el poder que da los caballos de paso fino. Entonces incluso hay un libro escrito que se llama Los caballos de la cocaína. Y se dice que en Colombia los caballos de raza paso fino, criados en Colombia, todos son descendientes de caballos que fueron criados en los establos de las grandes fincas de los grandes narcotraficantes. Incluso grandes políticos se han visto manchados con este concepto de los caballos. Entonces se dice que los caballos, es decir, cómo está tan influenciado el concepto de la narcocultura en Colombia,
que incluso la naturaleza y los animales son marcados por el tema del narcotráfico. Y hablamos específicamente de los caballos finos, el caballo de paso fino colombiano. Y ese caballo fino de paso colombiano se dice que todos son descendientes de caballos criados en fincas o establos de grandes narcotraficantes e incluso grandes políticos con nexos de narcotraficantes. Concepto interesante, el narcoturismo. Bueno, antes de eso, respondamos por aquí. Gillian nos dice, profe, ¿se podría contar la religión en la narcocultura? Según sé, hay zonas de Venezuela y creo que en Medellín donde se adoran a los narcotraficantes como santos. Muchos de ellos como les daban dinero a la gente y así las personas los protegían y todavía son considerados como buenos por eso. También podría ser un concepto de la narcorreligión. Incluso se dice que hay religiones financiadas por narcotraficantes. ¿Por qué? Porque esas religiones atraen mucha gente. Y al tener esa cantidad de gente en el momento de las elecciones, los narcotraficantes dicen, listo, yo te estoy dando dinero, ahora tú tienes que hacer que tus fieles o tus seguidores voten por X candidato. Entonces, la narcorreligión también podría ser un concepto enmarcado dentro de la narcocultura. Y lo que tú dices, bueno, pues no sabía exactamente, pero para muchos, todos hemos visto suéteres de Pablo Escobar o suéteres del Che Guevara. Bueno, el Che Guevara es argentino, sí, creo que argentino, pero también es un líder revolucionario, entonces también lo adoran como si fuera un santo y muchas personas en Medellín pues adoraban a Pablo Escobar simplemente por lo que dice Gillian. También era una persona que hacía, digamos, donaciones a causas sociales. ¿Qué había detrás de esto? Pues no lo sabemos, pero simplemente es cómo muestran al narcotraficante y cómo es realmente la situación. La narcopolítica, ese es uno de los temas que sí tocaremos acá. Y no solo los narcotraficantes contra los políticos, sino los políticos con los narcotraficantes. Entonces, bueno, continuando con la presentación, tenemos el concepto del narcoturismo. Muchos de los lugares, por ejemplo, hoy por hoy la Hacienda Nápoles es llamada o considerada Parque Temático Hacienda Nápoles, es un centro recreacional. ¿Y cuál es el atractivo turístico? Que ahí fue donde pasó gran parte de su vida Pablo Escobar, o esa fue la finca que construyó Pablo Escobar. La prisión llamada La Catedral también es un sitio turístico porque ahí fue donde estuvo preso este señor. Los lugares donde vivía, incluso la que dicen ser su tumba, no sé, realmente hay gente que hasta dice que Pablo Escobar nunca murió, sino simplemente fue todo montado pues para que la justicia dejara de buscarlo. Entonces realmente mucha gente se atreve a decir que él está por ahí en algún otro sitio y pues está tranquilo porque nadie lo busca. Pero la que se dice ser la tumba de Pablo Escobar también es un sitio turístico. Entonces mucha gente va a tomarse fotos porque, como dice Gillian, mucha gente alaba a este tipo de personajes como si fueran santos. Ahora sí, el tema que más nos parece interesante, la narcocultura. Cómo ciertos políticos se ven influenciados con dinero del narcotráfico. Y entonces tenemos por aquí el fantasma del Ñeñe. Este es un tema bastante reciente dentro de nuestro argot o nuestro contexto de la política colombiana actual. Narcotraficante asesinado en Brasil hace unos 3 o 4 años. Pero después que este señor es asesinado y pues descubren o sale a la luz un nexo con el narcotráfico, comienzan a salir fotos de este personaje con grandes políticos. Pues yo lo censuro para no crear ningún tipo de afinidad política ni nada por el estilo. Pero bueno, ya ustedes tomarán sus propias decisiones. Ya ahí, pues sí, yo simplemente les digo que hay políticos que están íntimamente vinculados a este personaje. Entonces, dinero del narcotráfico que financian campañas políticas.
Y eso pues es algo que no se puede negar, que el narcotráfico juega un papel importante dentro de la política colombiana. Así como lo veíamos en el video bueno, que compartí para que hiciéramos el ejercicio en el foro de la semana 11, de cómo se compran las elecciones en Colombia, pues esos dineros muchas veces salen de bolsillos de narcotraficantes. ¿Para qué? Para que las grandes decisiones que se tomen en el país no afecten el bolsillo de estos personajes. Incluso se dice que dentro de una lista, la lista en Estados Unidos de los principales narcotraficantes del país, el número 82, pues, bueno, se dice no, en la lista está, sino que no les digo quién es, ya ustedes verán si buscan o no. Pero en todo caso, en esta lista aparece un importantísimo político colombiano como el narcotraficante número 82. Y sus detractores políticos por eso lo llaman el narcotraficante 82. El número 82 de la lista es uno de los principales políticos, diría que hasta actuales del país. Y esto es una lista de hace más o menos 10 o 15 años atrás. Realmente no sé exactamente qué fecha, pero es una lista que tiene mucho, mucho tiempo. Este personaje fue fue muy importante dentro de lo que se dice el narcotráfico, porque permitía que los aviones procedentes, o los aviones más bien, permitía despegar desde el aeropuerto de Medellín los aviones que llevaban los cargamentos a Estados Unidos. Entonces, este fue uno de los grandes personajes que más ha sido salpicado por el tema del narcotráfico. Que sea cierto o no, pues no estoy yo para juzgarlo, pero es lo que los medios, lo que la mayoría de los medios en su momento han publicado. El narcotraficante número 82. Tenemos un tema bastante interesante, las populares narcoseries. Series donde se exalta la vida de los narcotraficantes. Tenemos aquí con lo que comenzamos la clase del día de hoy, El Capo, El Patrón del Mal, El Señor de los Cielos, Sincero no hay paraíso, La Reina del Sur, un montón de llamadas narcoseries o narconovelas dentro de nuestra cultura y son parte de los programas televisivos que más atraen o más rating tienen. Entonces, a partir de ahí, de este tema, los narcoseries, es donde vamos a hacer la actividad de nuestra próxima semana. Pues nos toca simplemente generalizar y decir, estas narcoseries o el ejercicio va a estar enfocado a qué tan buenas o malas son estas narcoseries para el desarrollo de nuestro país. Es decir, es bueno mostrar la realidad, aunque no es la realidad, pero es bueno mostrar este tema porque dicen, aquel que no conoce su historia está obligado a repetirla o está condenado a repetirla. Entonces es bueno mostrar que esta es la realidad del país o más bien censurar este tipo de situaciones para no crear esos prejuicios o paradigmas dentro de los niños o jóvenes que están criándose en el país. Pues ahí es donde se va a basar el ejercicio la próxima semana. Ya hablaremos de eso, pero veamos el bonus que les tengo, los populares memes. Los memes son parte de nuestra cultura y también han sido influenciados por el narcotráfico. Y si no, pues tenemos toda esta cantidad de memes basados en Pablo Escobar, simplemente con la mayoría de los casos pensando en cómo amenazar al contrario, es decir, como a manera de amenaza. Y pues cada uno tiene su historia, pero quedan elementos como Pablo Escobar se tomó una foto junto a su hijo frente a la Casa Blanca siendo buscado por Estados Unidos en 1981. Y a ti te da miedo hablarle a la que te gusta. Entonces, memes que de una u otra forma son parte de nuestro diario vivir. Nosotros los vemos a diario en Facebook, WhatsApp y todo este tipo de elementos, pero cómo el narcotráfico ha llegado a influir tanto en la vida cotidiana de nuestro contexto colombiano
que hasta los memes han sido tocados por este concepto del narcotráfico. Bueno, creo que por aquí vamos a ver, no sé, como que se me perdió una última diapositiva. Vamos a ver si la encuentro. Era una imagen que les tenía. Si no, pues no va a haber problema. Bueno, realmente no, pues tocaría buscarla con más calma. La idea de digamos, la idea de esa imagen que tenía por ahí era cómo mostraban a los narcotraficantes dentro de estas narcoseries como la persona sufrida, la persona que era querida por la comunidad, la persona que vivía los grandes lujos y cómo en la realidad de esta, muchas veces como santo, y cómo en la realidad de estas personas, sí, tienen gran cantidad de dinero, pero tienen que vivir escondidos, pues de nada les sirve porque están perseguidos, acorralados por la justicia. Entonces básicamente ese era el significado o lo que buscaba la imagen. Listo, chicos, entonces con eso pues damos por finalizada nuestra parte teórica o la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta o algún comentario final para concluir, lo importante de esta charla es ver cómo un elemento tan trágico para nuestro diario o para nuestro país se ha visto tan metido dentro de las diferentes situaciones. El tema de la narcocultura, turismo, deportes, mujeres, animales, televisión y todos estos elementos, pues cómo se ha convertido este concepto en un concepto arraigado dentro de nuestra cultura, dentro de lo que para nosotros es normal. Entonces veamos pues la actividad de la próxima semana, que como les dije va a estar enfocada en el tema de las narcoseries. Listo. En grupos de máximo 3 estudiantes vamos a escribir un ensayo. Un ensayo pequeño. Serían 1000 palabras. No se asusten que 1000 palabras lo que son 3 hojas. Aproximadamente. Pueden ser un poquito más, pueden ser un poquito menos. Lo importante de este ensayo es que describamos la opinión. Pues si lo quieren hacer, digamos, de manera... Cada uno de los integrantes describe una opinión diferente, pues lo pueden hacer, o una opinión conjunta acerca de cuál es la opinión que tenemos acerca de las narcoseries o narconovelas en nuestro país. Como les dije, hay un debate entre decir, ¿es bueno mostrar la realidad del país a través de las narcoseries o es malo mostrar ese tipo de situaciones porque los adolescentes van a crecer con esos prototipos o con esas ideas en la cabeza? Ya, entonces les recuerdo, aquí les tengo un pequeño resumen de qué es un ensayo. No es tomar una de estas series, porque eso ya me lo hicieron el semestre pasado y por eso pues les aclaro inmediatamente. Muchos, o bueno, específicamente un grupo lo que hizo fue que tomó una de estas narcoseries y resumió el argumento. Eso no es un ensayo. Un ensayo sí pueden ejemplificar con alguna de estas narcoseries, pueden basarse en una, pero no es venir a relatar el argumento o a resumir esa narcoserie. La idea es enviar el documento en un PDF durante el día jueves 4 de noviembre, es decir, la próxima semana. Entonces, para que tengamos claridad, un ensayo es un escrito que expone una serie o un argumento, es decir, varios argumentos y reflexiones
sobre un tema concreto. En este caso, nuestro tema concreto son las narcoseries. La finalidad es expresar la propia opinión basada en investigaciones y conocimientos personales, y en función del tipo de ensayo también se puede buscar un convencimiento en el lector. Es decir, podemos hacer un ensayo expositivo, argumentativo o crítico. Ustedes deciden qué tipo de concepto quieren usar. La idea es decir, me parece que desde la sociedad colombiana es bueno mostrar la realidad porque eso nos permite conocer qué ha pasado, cómo terminan los narcotraficantes, etcétera, a partir de lo que nos dice tal persona o a partir de la referencia o de la investigación que tenemos, a partir de lo que nos dice pues, uno de los principales escritores o productores de este tipo de novelas, Gustavo Bolívar, palabras de él nos dice tales y tales cosas, pues tenemos una fuente bibliográfica, pero a partir de esa fuente estamos sacando nuestras propias conclusiones. Pues el ensayo se divide en una introducción, un cuerpo y una conclusión. Entonces, más o menos la introducción es el 10% del ensayo y es donde ojo, que no es de marcarlo por títulos. No es decir, introducción, este ensayo se hace con el fin, no. Sino tratar de resumir el ensayo en un pequeño párrafo de introducción. Luego pasamos al párrafo más importante, que es el cuerpo, que es donde se desarrollan y se exponen los argumentos, la revisión bibliográfica, las valoraciones personales, las ideas y todo este tipo de elementos. Todo debe ser muy coherente, muy cohesionado. No es que la introducción va por un lado y el cuerpo por el otro. Y una conclusión que debe ser breve, donde se refuerzan o se resumen los argumentos más importantes. En caso de ser necesario, si queremos poner gráficas, tablas, imágenes, referencias bibliográficas, fotografías, pues debemos agregar un ítem adicional de los anexos o simplemente bibliografía, como ustedes lo quieran poner. Entonces, básicamente, esa es nuestra actividad de la próxima semana. Un ensayo, máximo 1000 páginas, 1000 páginas no, perdón, 1000 páginas. Máximo 1000 palabras. Entonces les decía, no se preocupen que 1000 palabras, si las contamos, básicamente son 3 hojas. Ya ustedes quedan libres del tipo de fuente que quieran usar, el formato que quieran entregar. Ustedes verán si entregan a través de una presentación, si entregan, lo importante es que tengamos alrededor de esas 1000 palabras. Si entregan un documento de Word, si entregan un formato con imágenes, pues ya ustedes quedan completamente libres. Ustedes deciden el espaciado de la hoja, los márgenes, pues no vamos a ponernos, ¿no? Que debe ser referenciado con normas o debe ser construido bajo normas APA, pues no, sino simplemente pues lo que nos interesa. 1000 palabras aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos, no nos vamos a limitar. Pero les digo 1000 para que tampoco se extiendan demasiado, porque muchos estudiantes pues a veces se inspiran demasiado y escriben. Entonces la idea es que sean aproximadamente esas 1000 palabras. Vuelvo y repito, 1000 palabras son aproximadamente 3 hojas. Así que no es que sea demasiadas palabras. Igual pueden hacer menos, pueden hacer 800, 900, pero que esté alrededor de esa longitud del ensayo. Entonces, chicos, ¿nos queda alguna duda acerca del tema o de la actividad? Listo, entonces ya la próxima semana, pues, listo, todo claro, perfecto. Entonces, la próxima semana, pues, veremos un tema bastante interesante y la forma como lo veremos, vamos a hacer un ejercicio mucho más práctico. Entonces, me gustaría que asistiéramos en gran cantidad a la universidad la próxima clase. Ya regresaríamos a nuestra clase presencial si no hay ningún tipo de inconvenientes, pero vamos a hacer un ejercicio un poco diferente. Vamos a hacer un análisis de unas situaciones y esas situaciones nos van a dar las reflexiones del día. Entonces, me gustaría que fueran porque de esa manera creo que va a ser un poco más fructífera la actividad. Entonces, los esperaría el próximo jueves. Creo que es un ejercicio que les va a gustar bastante la metodología con que se va a hacer.
es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y aparte de eso, pues es un tema que no es tanto una afectación como tal, pero es un tema que da bastante para pensar y bastante para analizar. Entonces les extiendo la invitación a que el próximo jueves lo hagamos de manera presencial. Ojalá vayamos gran cantidad de estudiantes y poder hacer el ejercicio de manera presencial y siento que será mucho más interesante hacerlo de ese modo. Igual, pues el link estará abierto para los estudiantes que tienen permisos de no asistencia, pero para el resto, pues los espero ese día. Entonces, por hoy, chicos, terminamos nuestra clase. Espero que hayan entendido el concepto, que hayamos entendido que es un tema bastante delicado, un tema que está influenciando grandes conceptos dentro de nuestra cultura, que es un tema que afortunadamente se ha visto mermado un poco a partir digamos, del nuevo milenio, pues tomó un tema que tomó mucha fuerza a lo largo de los 80, 70, 90, hoy por hoy está un poco eh, menos fuerte, no quiere decir que el problema esté solucionado, creo que tampoco está solucionado y demorará un tiempo si es que se soluciona. Entonces, chicos, les deseo un feliz resto de día, nos vemos entonces en la próxima clase y recuerden nuevamente nuestra cordial invitación a que asistan a los diferentes eventos de Innovar. Feliz día para todos y que estén muy bien. Igualmente, buen día para todos.